cesárea es una de las intervenciones quirúrgicas más frecuentes en todo el mundo y su frecuencia sigue aumentando, sobre todo en países de ingresos altos y medianos. Aunque permite salvar vidas humanas, a menudo se practica sin que existan indicaciones clínicas, lo cual pone a las madres y a los niños en riesgo de sufrir problemas de salud a corto y a largo plazo. Es por ese motivo que la Organización Mundial de la Salud propone que las cesáreas solo se deben practicar por motivos médicos. Esta propuesta nace a la alta demanda que existe por esta intervención quirúrgica. Hay que recordar que la cesárea solo es necesaria cuando el parto natural suponga un riesgo para la madre o el bebé. Una cesárea se debe realizar solo si es necesario. El médico debe tener una responsabilidad ética con su paciente. Esto lo ha señalado el director de la maternidad de Lima, mientras que el promedio nacional en el Perú de estas intervenciones se mantiene hace varios años en 21%. En el sector privado el porcentaje ya supera el 60%. Para los médicos consultados, el alto número de cesáreas esconde un claro afán de lucro en el sector privado. Las clínicas más caras son las que mayor número de cesáreas presentan, ¿no? En nuestro país se está aumentando considerablemente y también se habla de los riesgos que hay para la madre y los pequeños. Otro dato importante es que el problema se agudiza, ¿no? El estudio Arrieta establece que el incremento del número de cesáreas en el Perú coincidió con la creación de las empresas prestadoras de salud EPS. Bueno, y en estos momentos nos acompaña Alexandro Saco, él es coordinador nacional de Foro Salud. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido a RPP Televisión. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, el estudio Arrieta, ¿no? El estudio Arrieta ha hecho justamente, ha dado datos muy importantes y habla de que hay un afán de lucro en este tema de las cesáreas. Sí, por eso mismo la OMS ha sacado una nota informativa la semana anterior, porque en el mundo se está produciendo cada vez más una explosión de las cesáreas innecesarias. Hay que tener en cuenta que la cesárea es un procedimiento que debe darse en estricto cumplimiento de situaciones de gravedad, tanto para el niño como para la madre. Pero lo que está sucediendo es que en países como el nuestro se está normalizando la posibilidad de hacer que la cesárea sea algo así como una elección. Uno ve letreros de publicidad camino a la playa o en los cerros en donde se ofertan cesáreas alegremente. No, eso no podemos aceptarlo porque hay una cuestión de salud. Nunca una cesárea innecesaria va a ser mejor para la salud de la madre o del niño porque es un procedimiento invasivo. Y lo otro es que esto está generando, como se señalaba en este estudio de Arrieta, publicado por el Consorcio de Investigación Económica y Social, unos ingresos exorbitantes para la clínica privada. Clínica privada sobre todo. ¿Cuánto cuesta una cesárea? Bueno, en algunas clínicas el promedio puede estar en 7.500 soles, mientras que el parto natural puede estar en la mitad o menos. Es un incentivo perverso. Además, las EPS cubren el parto normal, creo, al 100%, y cuando se trata de cesárea, creo que la cobertura es menor. Claro, siempre hay un copago que se tiene que dar, ¿no? Entonces, esto, como se ha señalado, ha explotado desde la existencia de las EPS, y uno se pregunta, por ejemplo, el Ministerio de Salud, ¿no? El promedio de cesáreas es alrededor de 20%, lo recomendable es 15%, pero hay 20%, mientras que en algunas clínicas privadas llegamos a casos de 90, 95% en algunas clínicas. La pregunta es, ¿la mujer que va a atenderse en una clínica peruana, la mujer peruana que va a atenderse en una clínica privada o a un hospital del MIS es diferente? No es diferente. Hay algo ahí que está funcionando mal, es un incentivo perverso. ¿Y quién debe vigilar eso? La autoridad. ¿Y quién es la autoridad en este caso? La Superintendencia Nacional de Salud, que ha sido creada al amparo de la reforma del sector salud el año pasado, a la cual se le ha quintuplicado el presupuesto, a la cual se le ha cuadruplicado también los funcionarios. ¿Esta superintendencia qué debe hacer? ¿Su trabajo de regulación, fiscalización? Por supuesto, la superintendencia hoy tiene un reglamento de infracciones y sanciones y tiene la potestad para poder hacer visitas inopinadas en casos de violación a los derechos en salud. Aquí, ¿por qué se produce una violación a los derechos en salud? Porque se induce a las mujeres. Y creo que a que se sometan a la cesárea. Cualquier mujer de clase media que ha pasado por un parto afiliada a una EPS en una clínica lo puede señalar, ¿no? Esto es una cosa que se conoce, se habla en la sociedad y es inducida. Cuando alguien induce a aceptar un procedimiento médico, no por necesidad, sino por un afán
que está relacionado con el incentivo perverso, entonces eso es una violación de los derechos en salud. La superintendencia debería aplicar la ley 29.414 que existe en el país, que es una ley que protege los derechos de salud, y comenzar a hacer las inspecciones y visitas del caso. Las clínicas privadas y las más caras les conviene una cesárea. Sí, ganan más, los médicos también pueden cubrir su sueldo. Ahí hay un asunto ético complicado, ¿no? Porque no puede ser que en el sistema público tengamos 18%, en el salud aumenta también hasta 40%, y en el sistema privado 80, 85%, y en algunas clínicas hasta 95%. Entonces, ese dilema ético hay que ponerlo por delante. Hay que tener en cuenta que la mujer obviamente tiene que ser informada adecuadamente, porque lo que está pasando en la actualidad es que esto se está ofertando como una posibilidad, como una alternativa. No es una alternativa. O cesárea o normal. No es así. Es cuando, por ejemplo, se habla de que cuando el feto tiene el cordón umbilical alrededor del cuello, siempre se ha hablado que ahí sí se debe aplicar cesárea, pero no necesariamente. ¿no? O cuando el bebé está de pie, creo. También. Hay casos médicos que están establecidos en los protocolos, pero mira, las parteras que todavía siguen atendiendo en nuestra sierra, en nuestra selva, hacen maravillas sin necesidad de mucha ciencia, entre comillas, ¿no? Entonces es cuestión de voluntad. Bueno, es que también como a uno le informa. Claro, si el médico, no, el ginecólogo, la ginecóloga nos dice, oye, es que está en riesgo. Claro, uno dice. Y uno no sabe, uno confía en su médico. Exacto, esa es la relación entre médico y paciente, es muy grande, ¿no? Entonces, si a uno le señalan eso, hay muchos casos de resistencia también. Cuando uno conversa en los ámbitos amicales, en los ámbitos familiares, hay gente que ha tenido que decir al médico, no quiero una cesárea. Y muchas veces termina en un conflicto, se terminan molestándose las personas, los que atienden en los establecimientos privados. Yo he ido a clínica, yo me acuerdo cuando estaba embarazada, yo me atendía en 2 clínicas. Algunas me decían, vamos a hacer todo lo posible para que tengas un parto normal. ¿Ya? Sí me hablaban de que tenía el cordón alrededor, pero vamos a hacer. En cambio la otra no, desde un inicio yo no. Va a ser cesárea. No, pues. Bueno, y finalmente me hicieron la cesárea. Bueno, pero también muchas madres, también por el temor, que le dicen, uy, te va a doler, por resistir. Pero imagínate, si esto tiene 50, o sea, el mundo se ha desarrollado sin cesáreas durante toda su existencia, ¿no es cierto? Claro, la cesárea es necesaria para salvar vidas en algunos. No podemos normalizar. Hay cosas que no se pueden normalizar. Y la cesárea no se puede normalizar como una alternativa. Es como esto de la leche también, ¿no? Da luz la madre, aparecen personas y le dicen, no tienes que tomar la leche porque tu hijo no está agarrando bien el pecho, y lo engancha. No tienes mucha leche. Exacto, lo engancha. Y le vende la fórmula, que es carísima. Es una fórmula, no es leche, es una fórmula. Y ya la OMS misma ha demostrado en estudios alrededor del mundo que los niños alimentados con leche de pecho frente a los niños alimentados con la fórmula, los segundos, frente a determinadas situaciones, tienen mucha mayor mortalidad. La leche materna no se compara para nada con la fórmula. Pero cómo ha crecido el consumo de leche. ¿Cuál es el principal producto de venta de las farmacias comerciales en el país? La leche materna. La leche materna. 150 millones de dólares. Pero también uno habla con las madres, doctor, y sobre todo las jóvenes, no, que no tengo tiempo, que me duele, que me da flojera. Política, lactarios, en RPP debe haber un lactario porque hay... Sí, excelente, ¿no? Lactario, información, ¿no es cierto? El Ministerio de Salud debería tener un programa informativo en el Canal 7, por ejemplo, a un horario estelar para que la gente sepa, y hacer el llamado al sistema privado, a la Superintendencia Nacional de Salud, que existe, que tiene funcionarios, que tiene presupuesto, para que comience a vigilar esto. Además de los altos costos, y por cierto, la Organización Mundial de la Salud recomienda que esta cifra de las cesáreas no debe superar el 15%, y en nuestro país llega en clínicas al 60%. En Irlanda, la tasa de cesárea apenas alcanza el 5%. En Irlanda. Mira tú, por supuesto. En Estados Unidos debe ser también altísima, pero Irlanda, Suecia, países como estos, ¿qué se van a permitir esta violación de derechos? Porque hay que decirlo con toda solidez, es una violación de derechos. En el CIS estamos en 20%, en el salud 40%, lo cual es alarmante, y ahí debería haber una respuesta de la Defensoría del Asegurado también. Y en las clínicas esta cifra estratosférica que tiene relación lamentablemente con el incentivo perverso. Y aquí tenemos que hacer un llamado a todos. Los riesgos, una cesárea innecesaria somete de 2 a 3 veces más riesgos a la madre que un parto normal. Totalmente. Y los riesgos para el feto también se incrementan. La probabilidad de muerte neonatal es de 2,9 veces mayor que en el parto normal. Son datos contundentes. Aquí no hay ninguna invención, aquí no hay ningún tema de ideas.
La OMS por eso ha hecho este llamado hace muy poco. Pero la pregunta también es, sí, ¿cómo una gestante puede saber si su prescripción de cesárea es realmente correcta? Uno confía en su médico. Exacto, entonces ahí hay un llamado que hay que hacer a los médicos, a los profesionales que tienen que poner por delante, ¿no?, el concepto de hacer el bien. Y en la cesárea innecesaria no hace el bien. Bien, muchas gracias al doctor Alexandro Sacco, coordinador, perdón, que ya no veo ya, Alexandro Sacco, coordinador nacional de Foro Salud. Muchas gracias, doctor. A usted. Bien, a continuación las denuncias que nos llegan a través del rotafono de RPP Noticias.